Ahora vamos a aplicar el método del voltaje de nodos para resolver el siguiente circuito. Estas ya son formas sistemáticas de resolver los circuitos. En el anterior capítulo era simplemente aplicar las leyes de Kirchhoff sin ningún orden, sin ningún criterio y tratar de resolverlo con un poco de sentido común. A medida que los circuitos se complican, este no es el caso de este circuito, la idea acá es mostrar el concepto, y ya se utilizan métodos sistemáticos, ¿no? En el voltaje de nodos, básicamente lo que tenemos que hacer es identificar los nodos que existen en el circuito. Recuerde que los nodos son la interconexión de dispositivos. Por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta en este circuito que tenemos este nodo acá, porque básicamente esto es un mismo punto donde se están interconectando, en este caso una fuente de corriente, una resistencia y otra resistencia. De la misma forma podemos identificar otro nodo acá donde se están interconectando otros elementos del circuito, y también podemos identificar un nodo acá, y el último nodo es básicamente este nodo. Una vez determinados los nodos en el circuito, lo usual es establecer un nodo de referencia. Lo convencional es colocar el nodo de referencia, el que está en la parte más inferior del dibujo que estemos empleando, ¿no? O sea, usualmente va a encontrar que nosotros al nodo que está más abajo lo llamamos nuestro nodo de referencia, al que le fijamos el voltaje a tierra, un voltaje de 0 volt. Obviamente hay que identificar los nodos que se han determinado con algún tipo de identificador, y lo usual es colocarles un símbolo de V con un subíndice, ¿no? En este caso BA, acá le vamos a colocar B sub B y acá vamos a colocarle un B sub C. En este caso de este circuito tenemos 4 nodos. Un nodo es en realidad de referencia y debemos resolver para los demás nodos. O sea, al ser de referencia ya sabemos su valor, lo hemos fijado en 0 volt. Los demás nodos se miden respecto a la referencia. O sea, el voltaje en B sub A, digamos, sería el voltaje B sub A menos 0. El voltaje B sub C sería B sub C menos 0 y así sucesivamente. Una vez que se han identificado los nodos, se va a aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes a cada nodo. Para esto debemos entender lo que estamos realizando. Lo primero que vamos a hacer es hacer un dibujo acá para entenderlo un poco cómo es el funcionamiento, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, este para mí va a ser el nodo B sub C. Del nodo B sub C me voy hacia el nodo de referencia, lo voy a colocar de esta forma. Luego del nodo B sub C me voy al nodo B sub A con un elemento de circuito que es en este caso una resistencia, y me voy al nodo B sub C con otro elemento de circuito, y desde el nodo B sub C me voy a la referencia con otro elemento de circuito, y acá con otro elemento de circuito, y finalmente el nodo B sub A con el B sub B están interconectados con otro elemento de circuito. Básicamente este es un poco cómo está mi circuito, ¿no? Topológicamente, y lo que debemos resolver es pues aplicar las leyes de Kirchhoff de corriente. Aquí vamos a establecer que hay una corriente saliendo, aquí hay una corriente saliendo y acá una corriente saliendo para el primer nodo. Para el nodo B sub C de la misma forma vamos a considerar que hay una corriente saliendo, una corriente saliendo y una corriente saliendo, y finalmente para el nodo B sub B de la misma tenemos estas formas de corriente que estamos asumiendo. Vamos a analizar la rama que está entre el nodo B sub A y B sub C. Si nosotros lo dibujamos solo esa rama, en este caso el elemento de circuito es una resistencia, quiere decir que tenemos esto. En general vamos a colocar aquí R, en un lado tenemos B sub A, en el otro lado tenemos B sub B, B sub C en realidad, y por ejemplo aquí estamos asumiendo esta corriente de color rojo, digamos. Esta corriente entonces va a ser igual a B sub A, vamos a llamarla E, menos B sub C entre R. Esa es la corriente E. Pero también estamos asumiendo esta corriente con este color que vamos a llamarle I sub X. En este caso estamos tomando este sentido, entonces la corriente I sub X será B sub C menos B sub A también entre R. Esa es la corriente de las expresiones. Obviamente al ser la misma rama, las corrientes deberían ser iguales, al menos en valor, pero sí son diferentes en el sentido. Entonces podemos darnos cuenta que I es igual a menos I sub X. Pero lo que se les quería mostrar es básicamente cómo se utiliza el voltaje de nodos para establecer las ecuaciones en esta rama, ¿no? Tenemos que ver que en algún momento me convendrá utilizar I, en otro momento I sub X. Vamos a verlo cómo se aplica esto en nuestro circuito. Acá lo hemos vuelto a dibujar el circuito. Volvemos a escribir los nodos. Habíamos mencionado que aquí hay una corriente saliendo del nodo B sub A, que en este caso esta corriente es 1 amperio, porque tiene un sentido. Aquí tenemos esta corriente que sale del nodo B sub A hacia el nodo B sub C, y que lo podemos calcular mediante esta relación. Y tenemos también esta corriente que lo hemos considerado saliendo del nodo B sub A.
y lo podemos calcular. Acuérdense que acá hay la referencia, entonces esta corriente será simplemente B sub A menos 0 entre 5 ohms, ¿no? Eso es básicamente. Entonces eso nos permite establecer la primera ecuación, ley de Kirchhoff de corrientes. La sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. ¿Qué corrientes tenemos? Pues tenemos B sub A, vamos a hacerlo más cerca, B sub A menos B sub C entre 20 más B sub A entre 5 más 1 amperio igual a 0. Esa es la primera ecuación, que podemos acomodarla en esta ecuación para llegar a lo siguiente. Agrupamos, esa es nuestra primera ecuación, ¿no? Simplemente la hemos reacomodado. Luego, en el segundo nodo, que vamos a considerarlo B sub B, también tenemos una corriente, en realidad, que vamos a considerarlo acá. Una corriente que sale, que es B sub B entre 15. Acá una corriente que sale, que será B sub B menos B sub C entre 10. Y acá una corriente que sale, pero sabemos que es 1 amperio, pero como lo estamos considerando en otro sentido, será menos 1 amperio. Luego, con esto podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes a este nodo, que sería B sub C entre 10 más B sub B entre 15 más menos 1 amperio debe ser igual a 0. De la misma forma podemos reacomodar esta ecuación para tener lo siguiente, y esa sería la segunda ecuación. En el tercer nodo tendríamos pues una corriente que va en esta dirección, que será B sub C menos B sub B entre 10. Tenemos una corriente que va en esta dirección, que será B sub C menos B sub A entre 20. Y tenemos una corriente que va en esta dirección, que será menos 2 amperios, justo porque la corriente en realidad sube, nosotros la estamos considerando que va. Con esto aplicamos nuevamente nuestra ley de Kirchhoff de corrientes. Tendríamos lo siguiente: B sub C menos B sub A, primera corriente entre 20, más la segunda corriente que hemos considerado, y más menos 2 amperios igual a 0. Si reacomodamos esta ecuación, tendríamos lo siguiente. Y acá tenemos pues las tres ecuaciones que hemos obtenido. Tres ecuaciones, tres variables. Digamos que el sistema se puede resolver. Eso es en realidad lo que se trata, de obtener acá un sistema que se pueda resolver. Luego, ahora vamos a reacomodar estas ecuaciones. Ya vimos cómo las obtenimos. Y ahora simplemente las vamos a reacomodar en forma matricial. Simplemente la podríamos escribir de esta forma. Este es el coeficiente que acompaña a B sub A. Luego, en la primera ecuación, como pueden darse cuenta, no existe el B sub B, por lo tanto escribimos 0. Si existe el coeficiente que acompaña a B sub C, en este caso es 1 sobre 20. En la segunda ecuación existe B sub B y B sub C, quiere decir que el coeficiente de B sub A es 0, por eso escribimos 0 acá. Y acá escribimos el coeficiente que acompaña a B sub B y también el coeficiente que acompaña a B sub C. Luego, en la tercera ecuación que estamos observando acá, no existe B sub B, por tanto B sub B será 0 nuevamente y solo existe B sub A y B sub C. Y para esto simplemente escribiríamos B sub B es 0, listo. Entonces, esta es la matriz, que simplemente lo colocaríamos así, que multiplica a un vector de voltajes de nodos, que estaría B sub A, B sub B y B sub C. Y esto es igual pues a los resultados que hemos obtenido en las ecuaciones. Primero es menos 1, 1 y 2, ¿no? La primera ecuación entonces igual a menos 1, a 1 y 2. Esta es realmente la forma, ¿no? Los métodos de voltaje de nodos en realidad nos llevan a esta matriz, donde, resolviendo la matriz en cuestión, podemos encontrar que el voltaje B sub A es igual a 2 voltios, el voltaje B sub B igual a 24 voltios y el voltaje B sub C igual a 30 voltios. Entonces, el objetivo, como ustedes pueden darse cuenta del método de voltaje de nodos, es llegar a una forma sistemática. En este caso, la forma sistemática es obtener esta matriz, con lo cual hemos podido de alguna forma obtener los voltajes en los nodos. Luego de eso podemos resolver para ya obtener las variables de circuito en cada elemento. Por ejemplo, el voltaje en el nodo B sub A me dice que es 2 voltios y el voltaje en el nodo C es 30 voltios.
Entonces el voltaje en la resistencia de 20 ohms es básicamente la diferencia. Quiere decir que si lo consideramos con este sentido, y debe ser así, el voltaje acá es 28 voltios. Porque simplemente es la diferencia del voltaje B sub C menos, disculpen, aquí era voltios, menos el voltaje en A. El voltaje en B me dicen que es 24 voltios, entonces el voltaje en el elemento de 10 ohms sería más menos 30 menos 24, 6 voltios. Conocidos los voltajes, puedo hallar las corrientes y el circuito estaría resuelto, que ese era el objetivo básicamente de los métodos, obtener los parámetros de circuito para todos los elementos y a partir de ahí obtener pues potencia, energía y lo que corresponda.